Buenos días, hermanos. Si abren sus Biblias en 1 Corintios, el capítulo 7, y puesto de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 7, y leemos el versículo 10 hasta el versículo 17. 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 17, y lee así la palabra de Dios. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, puesto no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿Y qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Vamos a orar. Nuestro Padre Santo, una vez más venimos a su santa y bendita presencia, Señor, para pedir la presencia del Espíritu Santo, el autor de este libro. Y Señor, pedimos que Él en nuestro corazón tome las palabras de mi boca, Señor, y los pensamientos de mi corazón, y los hagas un instrumento en sus manos a nuestra vida. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias, hermano. Cada domingo nosotros estamos hablando acerca de 1 Corintios. Estamos desde el capítulo 1, párrafo por párrafo, y estamos ahora en el capítulo 7 hablando sobre un gran capítulo acerca de la sexualidad y la expresión sexual cuando uno es single, soltero, cuando uno es casado y cuando uno está a punto de divorciarse o se ha divorciado. Una de las cosas que este libro nos enseña es que las iglesias no son exentas del mundo y los valores del mundo que se infiltren en nuestra vida, y después nosotros lo que vivimos es una mezcla de conocer a Dios, pero de vivir como si viviéramos en el infierno o como si viviéramos bajo el poder del enemigo. Y la Biblia nos enseña a nosotros que una de estos valores que se ve en el mundo y después se reflejan en la iglesia es el tema del divorcio. El divorcio y el recasarse otra vez. En la Biblia no está en silencio acerca de esa condición del ser humano. Es más que antes, si usted está buscando por casarse, Dios te habla. Si usted está casado, Dios te habla. Y si usted está divorciado, Dios te habla. Y la palabra de Dios entonces no da escapatoria. La razón por la cual nosotros estamos solteros y buscamos a alguien es porque tenemos esta tendencia en nuestro corazón de Dios nos creó varón y hembra, y sentimos esa atractividad. Cuando estamos casados tenemos esa dinámica de cultivar nuestro matrimonio en esas relaciones matrimoniales de intimidad. Y por último tenemos cuando los problemas vienen a nuestras vidas y se rompen los vínculos del matrimonio en cierta manera, y como que, ¿qué vamos a hacer ahora que no nos llevamos bien? El mundo enseña que usted tiene la opción de divorciarse. Y la Biblia va a enseñar, usted lo leyó, no es lo que el pastor Guerra dice. Es más, mire conmigo en el versículo 10, hermano, un poquitico hay feedback aquí. 1 Corintios capítulo 7, el versículo 10, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo,
sino el Señor. En otras palabras, hay una autoridad de Cristo en la vida del creyente. El creyente no puede hacer como él quiere con su cuerpo, ni con su matrimonio, ni la decisión que él tome. Las decisiones son de Dios, son del Señor. El mundo no piensa así. El mundo dice, bueno, la Biblia dice una cosa, pero eso es bueno para ti, pero no para mí. Y ese mismo valor en el mundo, la sociedad que vivimos, se mete en la iglesia, donde nosotros sabemos que la Biblia dice algo, pero hacemos de todas maneras como yo quiero en vez de como la Biblia dice. Y la Biblia me dice en versículo 17, yo ordeno, al terminar el versículo 17, esto en todas las iglesias. Que no deben haber denominaciones donde usted sí se puede divorciar. No debe haber denominaciones donde usted sí se puede recasar. No existe en la palabra de Dios. Excepto hay algunas guías que el Señor entonces nos da. Mire conmigo para que usted vea lo que dice la Biblia cuando hablamos de esto de divorcio y no divorcio, me caso, no me caso. La Biblia me está hablando entonces aquí de la batalla espiritual fundamental, la batalla más fundamental del creyente, la batalla espiritual más fundamental en el creyente. Ese ocurre en los matrimonios. Y me habla la Biblia entonces de, ¿qué dice la Biblia acerca de la opción del divorcio? Y lo leemos aquí. Y tercero, la Biblia me habla de algo que nosotros ni pensáramos, para que usted vea que Dios también te puede llamar a paz en el divorcio. Las tres cosas son como completamente no aceptaríamos, pero así son todas las iglesias. En todas las iglesias cristianas la batalla está en los matrimonios. En todas las iglesias cristianas hay una opción y no opción en el matrimonio. Y en todo matrimonio cristiano Dios está en control de esas experiencias y te puede llamar a paz. Nosotros dijéramos, no, marcamos a veces a las personas divorciadas. O nos vamos a un extremo y entonces nos divorciamos. Es como que no sabemos. Martín Lutero dijo muchos años atrás, unos 1500, que el cristiano es como un borracho arriba de un caballo. Que si te echa el borracho un poquito para acá, se cae para ahí. Y si se echa un poquito para allá, se cae para allá. Y Satanás te echa para allá o te echa para acá, en cualquiera que sean tus pensamientos e ideas, y no mantienes lo que dice la revelación. Mire, el cristianismo no es algo que usted puede inventar, no es algo que usted razona, no es algo lógico. El cristianismo es una fe revelada. Dios se ha revelado al ser humano, la gracia se ha revelado al ser humano. No es alguien que escribió buenos consejos, es la inspiración del Espíritu Santo tomando la mano de las personas y a través de sus mentes y sus corazones, sus experiencias, y haciendo que al terminar de lo que escribían era exactamente la palabra de Dios. El inconverso no tiene esa creencia, y muchas de las iglesias tampoco tienen la creencia de la inspiración de la palabra de Dios. La inspiración quiere decir que Dios ha sobreentendido, ha guiado a los autores bíblicos de tal manera que terminan escribiendo exactamente lo que Dios le dice a todas las personas a través de las edades. Y una de las cosas que Él les habla es acerca de este tema del divorcio. Que entonces al pensar sobre el divorcio, y mire conmigo en el capítulo 7, el versículo 10, me dice, pero a los que están unidos en matrimonio. Y uno dice, pero ¿de dónde viene el pero ese? Doble conmigo un momentito arriba, los versículos anteriores, donde la Biblia me habla en el versículo 3 hasta el 5, me dice en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer con el marido. En el versículo 5, no os neguéis el uno al otro. Y después en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen
como yo. Lo que estoy tratando es ayudarle a ver cómo fluye esto. Pablo está hablando de la necesidad de guardar tu sexualidad en tus decisiones. Y si no puedes guardar tus tentaciones, que entonces la salida es casarse. Y cuando estás casado, tienes que entonces reflejar tu sexualidad, él a ella y ella a él, exclusivo. Nosotros ya pasamos tiempo en eso. Pero la Biblia entonces me dice que él se va, en el versículo 6, como que se va a hablar de las personas que no son casadas. Y en el versículo 9, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemándose o quemando. Y ahora en el versículo 10, pero a los casados. En otras palabras, así como hay una tentación, hay un problema, hay dificultades entre un muchacho que no sabe cómo maneja su sexualidad. Y Pablo le dice, te casas, no vaya a ser que te quemes. Que así en el matrimonio también hay una batalla espiritual. Y para ponerlo más claro, mire el capítulo 7, el versículo 5, al terminar, me dice, volver a juntaros el uno. Versículo 5 al terminar, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y la Biblia entonces me está, de pronto en este matrimonio, en esta relación matrimonial, me dice, pero los que están casados, no te puedes, va a decir, no se divorcien. Y lo que me enseña entonces es que este conflicto en el matrimonio de llevarnos al divorcio es una arma, es un ataque, es un avance del enemigo en nuestras vidas. Piense conmigo en la Biblia un momentito y piensa en el matrimonio, así como el heart, el matrimonio. Y piensa entonces, ¿dónde entra el diablo en el matrimonio? Y la Biblia entonces me lleva al principio del mero principio, en Génesis capítulo 3, donde Dios ha creado a este hombre, Adán, al primer varón, y lo ha creado a Eva, la mujer más hermosa en el mundo, el mejor modelo, y los ha puesto en el mejor contexto. Mire, Eva se podía despertar por la mañana y mirar al patio de su casa las flores que habían ahí, el jardín, la puesta del sol, la salida del sol, la luna, las estrellas, todo como ahí, hermosísimo, perfecta condición. Y la Biblia me dice que de pronto hay un psst de una serpiente, el diablo. Y la pareja original, la pareja en las manos de Dios, creada por Dios, ese es a quien el diablo quiere destruir. Eso es lo que el diablo quiere destruir. Que su vida por ir a la iglesia, hay veces que las personas se casan y como que después empiezan a decir, pero hay problemas, que tengo esto, y por qué él no, y como que el diablo nos fastidia nuestra vida porque hay problemas en el matrimonio. Y la Biblia me está diciendo que nosotros nos casamos porque ese es el don que Dios nos ha dado, y comprometemos fidelidad, nos comprometemos a ser fieles como los votos que tomamos, pero eso no quita. Satanás no dice, se casaron, ya no puedo venir aquí. Es más que eso, lo invita a él más. Porque la obra, hablamos de esta, la batalla fundamental espiritual es esta, que para Satanás quiere enseñarle a Dios que todas las cosas que él hace, mira cómo te salen. Y darle la opción al hombre de que si yo estuviera en control, pues yo hiciera mejor. Pero una y otra vez más Dios va a mostrar que aún donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, que la salvación del matrimonio va a ser la paz que Dios trae. No el arreglo que las parejas toman.
O la Biblia entonces me está enseñando a mí de que en el matrimonio se encuentra este Satanás los va a tentar. Y algo interesante, si usted lee correctamente, Pablo está hablando a él y a ella y a él. Y cuando llega al versículo 5 del capítulo 7, le dice: para que no seáis tentados. Y la palabra es en plural. Él puede ser tentado, pero ¿sabe qué? Ella también. Y en un matrimonio y en una iglesia y en sus familias se escuchan errores, para decirlo así, errores del hombre y errores de la mujer. Y se escuchan que el hombre no se quiere divorciar y la mujer sí, no aguanta más. O escuchamos que la mujer quisiera reconciliarse, pero el hombre no. Y la Biblia me dice a mí que Satanás él no le importa quién, él no quiere atacar al hombre nada más. Él quiere atacar también a la mujer donde pueda entrar. Cuando Adán, en el primer matrimonio, cuando Adán no estaba ahí, Satanás lo ataca a la mujer, dice la Biblia. Y la Biblia me dice aquí en el capítulo 7, en el versículo 5, que volver a juntaros los dos, se juntan los dos. Dice: para que no os tiente, no para que no te tiente, sino para que no os tientes. Es plural. Que nosotros a veces que nosotros no que hacemos algo, es que nosotros creamos el ambiente o el contexto donde sucede algo por otro lado. Y la palabra de Dios entonces me está diciendo a mí que el matrimonio está una batalla espiritual. Satanás tiene la mirilla en los creyentes, en los que sirven, en los que más pudiera traer estragos y destrucción a esa persona, pero a esa persona en sus matrimonios. Y la Biblia entonces me va a decir a mí que nosotros, que el único escape que tenemos va a ser entonces adoptar esta posición de batalla espiritual en el matrimonio. Y no hay ninguna batalla espiritual a no ser que haya oración. Miren en el capítulo 7: no os neguéis versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser, Pablo está diciendo, esta es la única excepción, a no ser por algún tiempo mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y nosotros entonces, como varones y como familia, cuando uno se casa, uno entonces tiene que aprender a orar con la otra persona, a orar en alta voz uno y el otro. Y los muchachos necesitan estar viendo eso en nuestra vida. Que cuando nosotros decimos: oh, pastor, es que él no ora, yo no quiero orar, estoy muy cansado, por cualquier excusa que usted sea, que usted está dejando el arma principal para que Satanás, dice, no os tiente. Hay algo bonito cuando uno ora con la pareja, donde uno se da cuenta que a veces no quiere orar, no puede orar. Y si uno no quiere orar o no puede orar, o se siente mal orar, o le da pena orar, ya eso te está diciendo que hay problemas en áreas de la vida que no están bien. La oración es como el termostato que te está diciendo: está tu jato, está tú muy frío. No es las cosas que tú quieres arreglar, es la oración la que te dice en verdad lo que está pasando. Eso es una batalla espiritual. Nosotros preferimos ir a un consejero que nos diga: pues dile a ella. La gente cuando viene a aconsejarse conmigo, casi siempre es: dime, ¿a quién está bien aquí? Yo te voy a decir mi problema, ella te dice el problema, y usted dígame quién está bien. Yo siempre escucho al hombre, escucho a la mujer, y después digo: los dos están mal. O después entonces decimos: ¿sabes? No es quién está bien y quién está mal, sino cuál es la naturaleza del matrimonio. ¿Para qué existe el matrimonio? Y una de las cosas es que alguien escribió un libro que se llama ¿Qué si el matrimonio no es para hacerte feliz, sino para hacerte santo? What if the marriage is not to make you happy, but to make you holy? Eso es como algo ¿qué quiere decir eso? Cuando usted se casa con su esposo, se casa con su esposa. Si usted es creyente, usted tiene que saber que uno se casa con el propósito de que ella o él nos ayudamos a vivir en Cristo. Eso es el propósito. Si la vida de ella es que haz lo que tú quieras, y la vida de él es: ¿a mí qué?
que se están llevando bien el matrimonio, pero no están caminando con Cristo. Porque cuando uno hace algo que no está bien en el matrimonio, cualquiera buena esposa te va a decir, ¡hey! Y cuando uno es creyente y la esposa es espiritual, pues la esposa o el esposo van entonces a tratar de que hay más de Cristo que cambiar, o más en nosotros que cambiar para ser más como Cristo. Para que el proceso de continuar trabajando en la vida se engrandece, se magnifica a través del bisturí del esposo y la esposa, reflejado en el momento de oración. Y la tendencia es que nosotros nos casamos para ser feliz. Y cuando empiezan a venir los problemas, pues nosotros entonces empezamos a enojarnos con Dios porque este hombre no me hace feliz, o esta mujer, mira cómo me dice, siempre me está hablando, siempre me está... Y la Biblia entonces me está diciendo que si el matrimonio no fuera para que usted fuera feliz, sino para que usted, por un lado, sea santo, y por el otro lado, aprenda a perdonar como Cristo lo perdonó a usted. Que si Dios quiere enseñarnos a nosotros la gracia de Dios, y la única manera de enseñarnos la gracia de Dios es cuando alguien falla, donde falla de verdad, y en vez de apedrearlo usted con el dolor de su vida, extiende la gracia. Los matrimonios cristianos no hacen eso hoy. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que esto del capítulo 7, versículo 10, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del hombre. Eso es un conflicto espiritual, porque la mujer dice, ¿hasta cuándo voy a aguantar? Y la Biblia me dice, entiende el conflicto. Satanás quiere ponértela fácil, quiere ponértela que tú sales enseguida, y aunque en la cultura es, si tú fallas, pues ahora en el cristianismo no es acerca de bien y mal, es acerca de cómo Cristo ha venido a nosotros, porque no hay nadie que está bien en este mundo. Es difícil para las parejas que están bien o creen que nadie va a hacer nada. Pero es la esperanza, la única esperanza para la mayoría de las parejas que tienen su historia, tienen sus problemas y pueden decir, solo en Cristo hay la esperanza de estamos casados por la gracia de Dios. Y no porque me portó bien o si no, o me portaba bien y si no. Y no hay nada malo con portarte bien y si no, pero cuando usted no sea así, porque miren el versículo 11, y si se separa. Aunque hay problemas, Pablo admite que la batalla espiritual, hay veces que la persona en el matrimonio hay divorcio. Pero usted no agarra el divorcio como el mundo lo agarra. Usted tiene que considerar qué es lo que quiere el diablo en nuestra vida y qué es lo que quiere Dios en nuestra vida. Mire, la Biblia entonces me dice a mí que esta batalla espiritual se refleja en la opción, en la decisión que usted va a tomar. En el versículo 10, ahí entra entonces, me dice, a los que están unidos en matrimonio, mando, no aconsejo, no, I may give you a word of advice, no una palabra de consejo, sino mando, no yo, sino el Señor. Y la Biblia me está entonces diciendo a mí que cuando hablamos de problemas en cualquier área de la vida, cualquiera, casarte, es soltero o casado o divorciarte o cualquier, fumo, no fumo, me voy o me quedo, cualquier área que usted quiera, Dios es el que tiene la autoridad en nuestra vida. Pero en el momento de los problemas matrimoniales, nosotros tenemos la tendencia de decir, yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero buscar mi felicidad, quiero buscar mis años, quiero terminar mi vida bien, etcétera. Y la Biblia me está diciendo que primeramente Pablo está diciendo, mire qué importante es esto, que él hubiera dicho, mando que no se divorcien, amén. Ya pudiéramos estar predicando tal como estamos, pero la Biblia dice, mando, no yo, sino el Señor, como añadiendo que una de las garras del diablo, uno de los propósitos del diablo es traerte al punto donde tú le vas a decir al Señor, pues ya no te sigo a ti. Y eso es lo que... piense conmigo cuando Satanás ha entrado en el matrimonio. El primero es Génesis, ¿ok? Uno de los segundos es el matrimonio de Job.
Dice la Biblia que tenían casado 10 hijos, 7 varones, 3 chicas, los más bonitos, los mejores, los más ricos, los más buenos. Tremendo, el hombre oraba cada vez que los muchachos salían, el hombre ayunaba orando por sus hijos, un hombre temoroso de Dios, apartado del mal. No había nadie como él en la tierra, dice la Biblia. Ahí donde viene Satanás. El Señor le pregunta, ¿dónde he estado? Y dice, yo ando por ahí. Y es como que, no, estaba caminando por ahí. Y Satanás, el Señor entonces le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y él de pronto le saca todo un repertorio acerca de Job, porque ya le andando por el mundo. Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros, y cuando él ve los matrimonios, y si el Señor le pregunta a Satanás, ¿has considerado a Job? Satanás al principio dijo, no, yo no estoy hablando con nadie, yo no me estoy caminando por ahí. Y cuando el Señor le dijo, y Job, él dice, Job, como quiere decir que él le estaba mintiendo al Señor cuando le dijo, yo estaba andando por ahí nada más. Yo ando por ahí como león rugiente, buscando a quien devorar. Donde está el arco iris, donde están los globitos, donde está la vela encendida, donde está la promesa, donde está el compromiso. La Biblia dice, ahí se mete el diablo a través de la manzana, o se mete el diablo a través de los problemas que vienen a su vida. Y en este caso de Job, la mujer le dice, ¿por qué no maldices a Dios si te acabas de morir ya? En palabra hebrea o hispana. Acábate de morir ya. Él estaba haciendo lo que quería el diablo. Y él le dice, no recibiremos bien del Señor y no mal. Y dice la Biblia, y en todo esto no pecó Job con sus labios. Y el punto era a que te blasfema, hasta que te dicen no aguanto más, hasta que de pronto olvídate de lo que dice la Biblia, botamos de estas cosas y no importa, y las malas palabras y todo salen. Y la Biblia me está diciendo entonces a mí que mando no yo, sino el Señor, porque Satanás es el que está detrás del conflicto matrimonial. Y el conflicto matrimonial requiere que uno camine con el Señor. Y también requiere que cuando uno está caminando con el Señor está el perdón, la misericordia. Pero también requiere que cuando uno se divorcia, todavía la autoridad de Dios sigue en tu vida. Ahí vamos a llegar. Pero mire, entonces la batalla espiritual que estamos hablando se ve en que los matrimonios siempre son atacados por el diablo. Nosotros queremos plantar una iglesia en un área y tenemos familia viviendo en esa área, y cuando ya estamos por hacerlo, que Satanás se mete en una de las familias, como echando para atrás. Es como, ahí vamos. Y usted entonces necesita saber que toda su vida es espiritual. Que Dios no te llamó en tu matrimonio para hacerte feliz o buscar felicidad en otro lugar, sino te llamó porque en el lugar donde estás el propósito se cumple. No tu felicidad, sino tu santidad. Y la Biblia entonces me va a hablar de eso. Mire conmigo, la batalla espiritual se ve también en que en el matrimonio un propósito principal es la salvación de la persona, si no es salva, y la santificación de los hijos. Esto no tiene que ver nada contigo, tiene que ver con cómo tú estableces una manera de vivir que habla a los muchachos la realidad de que Dios es real, y la más realidad es cuando un niño empieza a mirar a mamá y papá y pasan los 17 años, 16 años donde él ve esa realidad. Después se va, digamos se revela y se va, pero la Biblia me dice, enséñale al niño en el camino que él debe de ir. Y cuando sea ¿qué? Viejo, no se aparta de él. O tú ves entonces nosotros viniendo después ya cuando somos ya grandes y tenemos nuestros hijos, esperamos que usted lo traiga tempranito,
pero que venimos entonces como pidiendo la ayuda al Señor para nuestra familia, porque así es como debe de ser. Mire conmigo en el capítulo 7, el versículo 14. Y ahorita llegamos a esta circunstancia, pero dice: el marido incrédulo es santificado, subraya la palabra, santificado en la mujer. La mujer, porque es para los dos, el marido es santificado en la mujer, pero también la mujer es santificada en el marido. En otras palabras, los dos traen la influencia. Y la Biblia entonces me dice, versículo 14: pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y ahora mire, salte conmigo en el versículo 18, el versículo 17, el 16. Aquí los leo todos. Versículo 16: ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, marido? Si quizás, escuche siempre, ¿qué sabes tú, mujer, si vas a salvar a tu esposo? Pero si es el esposo, ¿qué sabes tú, esposo, si vas a salvar a tu mujer? ¿Qué sabe tu mujer? La mujer santifica al marido, y el marido santifica a la mujer. Y de pronto usa estas dos palabras de concepto, de realidad espiritual. El matrimonio no es para que usted sea feliz, hermano. El matrimonio está para que la gente aprendan acerca de la salvación y aprendan acerca de la santificación. Como toma decisiones un varón cuando camina con Dios. Eso usted es casado, eso es su responsabilidad. Como decisiones una mujer, como es la esposa, como es el esposo en el matrimonio, donde ayuda a la otra persona a aceptar a Cristo, y si no es salva, y ayuda a los hijos aún si no es salvo. La mujer santifica a los hijos, y el hombre, si ella no es salva, santifica a los hijos, porque ellos ven el ejemplo de los padres viviendo la vida donde en verdad se vive en el matrimonio. Ahí es donde está el ataque. Hay muchos doctores que están haciendo mucho dinero pero están divorciados hoy. Hay muchos pastores sirviendo al Señor, bueno, pero están divorciados también o tienen problemas. Y la idea es que Satanás no está interesado en su éxito y tu dinero. Eso es lo que está destruyendo tu salvación en el hogar y la santificación en el hogar. O los hijos cuando crecen, a darle un ejemplo, los hijos cuando crecen. Muchos años atrás había una muchacha que me dice, tenía su segundo o tercer hijo, y me dice: pastor, voy a tener un baby, estamos pensando si me quedo a trabajar o salgo a trabajar, porque ya tengo 3 hijos. Mi consejo es: quédese en la casa. No es que ella no hizo lo que yo dije y ahora, no, es que ese es el consejo correcto. Pero la persona dijo, y la gente hace al final, no lo que dice el pastor, pero la Biblia me dice, lo que dice el Señor, lo que tiene que hacer. Pero la mujer entonces no lo hace. Y pasan los años, muchos años. Y Satanás forma en esta mujer la tentación de felicidad en otro lugar. Porque donde uno trabaja también, donde uno va a la escuela también, donde está la oficina también, donde todas las cosas, siempre está la opción a mirar los problemas matrimoniales y en vez de verlo como santidad a mi vida, verlo entonces como la excusa a la opción del escape a mi vida. Y la Biblia, mire hermano, la Biblia entonces me está diciendo, esta es la realidad. Y esto es lo que, no importa lo que uno canta, predica, haz lo que tú quieras. Yo estoy trabajando en tu vida, debajo del barco, donde el agua tapa lo que se ve. Yo estoy trabajando hasta hundirte el Titánico. Y la palabra de Dios me está diciendo a mí, tu matrimonio es para salvación, es una batalla espiritual. Y es una batalla para tus hijos, para los dos, santificar al uno al otro, ayudarse a crecer en Cristo y salvar a la otra persona. Y conozco la historia, usted me ha escuchado decir esto en la primera iglesia que comenzamos allá en Houston, Texas, el año 1985. Y los jóvenes siempre me dicen, en el 85 tampoco estaban vivos los jóvenes, no habían nacido todavía. Yo digo, 85 no es 1955, cuando yo nací, 85 ya es 30 años de vida. Y todavía ellos me dicen, no entiendo nada. Pero 85. Y el hombre es un diácono en nuestra iglesia. Un hombre manso. Pero la mujer,
Cuando aceptaron al Señor, yo les he dicho esta parte, ella levantaba pesa. Tenía veces cuando hacía así con el brazo se le salía. No muy grande, pero suficientemente para decir, oye, hacía así. Siempre, la mujer estaba en shape, dijeran, oye, pero era una estibadora. Pero ella, cuando se casó con este hombre, antes de él ser cristiano, él tomaba y le pegaba y la insultaba. Por 11 años, estuvieron casados 11 años. Y él viene un día, viene después, se tira a los pies de la mujer en la cocina. Él dice, mi amor, perdóname, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Y una de las testimonios que me dice él, es que yo vi cuando yo trataba a mi esposa, la trataba mal, porque el hombre tiene roña, está tomado y tiene roña, pero tú todavía sigues siendo tú adentro de ti. Tú haces lo malo y adentro hay una voz que te dice, uy, qué mal que estás. Y tú sigues haciendo lo malo. Y nadie escucha como adentro de ti te hablas a ti mismo, te reconoces que está mal, no quieres tener genio, no quieres vivir así, no quieres estar atrapado, no quieres eso, pero lo sigues haciendo. Y hasta que lo de adentro se le sale, de cada vez que te veía, cada vez que te abusaba, me sentía mal por cómo tú te comportabas. Y aunque nosotros no aconsejaríamos el golpe o algo, aguanta ahí, pero sí, la mujer dice, cuando yo seguía a Cristo aún y le hacía la comida y seguía igual, que eso no era inapercibido por él, sino que él sabía lo que estaba pasando y lo lleva a los pies de Cristo. Si la mujer estuviera diciendo, ya he aguantado este año 3 años, yo le he aguantado 4 años, le he aguantado 5 años, 6 años, ya es mucho. 10 años. Pero en el 11 vino la vencida. Por alguna razón, quizás nunca hubiera venido la vencida. Pero el matrimonio, la Biblia me está diciendo, es para salvar y es para santificar. Ahorita, ¿qué pasa si no se salva? Pero ahí está. O la Biblia entonces me está hablando a mí que en el matrimonio hay una batalla, un conflicto espiritual fundamental. Desde Génesis, el primer conflicto es al matrimonio. En Job, al matrimonio, maldice a Dios, se acaba la cosa. Eso es lo que Satanás quería, que la gente dijera las palabras que ya no siguen el lenguaje de un cristiano, sino ahora te digo hasta del mal que te vas a morir. Y vete al infierno, le digo a la persona, se dice, sin conocer que el infierno es donde Cristo vino para sacar a las personas, aún a la persona que tú le estás diciendo eso. Y si acepta a Cristo con todo el dolor que te ha hecho, vete al infierno, que el hombre o la mujer se va al cielo y el que estaba deseando el infierno al otro, se quema en el infierno. La Biblia me está diciendo, hay una batalla espiritual. La diferencia del creyente y el no creyente, la diferencia entre el que viene a la iglesia los domingos nada más, es la diferencia de aquel que cuando llega el problema en la vida se agarra de que el Señor dijo, en vez de lo que yo quiero hacer, me parece a mí que ahora es lo que yo tengo que hacer. Y Pablo entonces comienza su consejo en este conflicto del matrimonio y el divorcio. Hablando primeramente hay un conflicto espiritual. Satanás quiere tentarlo a cualquiera de los dos, quiere tumbar. Para que no se conviertan y para que no se salven tus hijos. Los hijos van a decir, mis padres eran cristianos y mira cómo son. Todos son así. Y lo que queremos decirte aquí, si usted es hijo aquí, todos somos así, por eso es que venimos a Cristo. Y los que seguimos cambiando un poco más es porque sabemos que todos somos así y necesitamos más a Cristo. En el primer día que acepta a Cristo usted lo necesita, pero en el 20 años de estar casado usted más necesita a Cristo. Porque ahora usted se da cuenta cómo engañamos y cómo mentimos y cómo damos la vuelta y manipulamos y hacemos de todo. La batalla es espiritual. La cultura, la sociedad quiere hacer lo que yo quiero. Lo que a mí me parece, lo que yo siento. Y Pablo le dice al matrimonio, a los que están unidos en matrimonio, que están leyendo la Biblia, que vienen a la iglesia. El que no viene a la iglesia no le interesa esto, pero el que está en la palabra de Dios, la Biblia dice, a ustedes les digo que no yo, el Señor. Y me dice entonces el consejo al matrimonio.
Mira el segundo punto de nuestro mensaje, la batalla espiritual. Es si hago, si no hago. La batalla espiritual es que el diablo se mete ahí. La batalla espiritual es este propósito del matrimonio que no es para hacerte feliz, es para hacerte santo. No te olvides de eso. Pero segundo es, ahora ¿cuál viene? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el mandato a los casados o los que se quieren divorciar? Versículo 10, leemos otra vez. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Versículo 11 al terminar. Y que el marido no abandone a su mujer. Y la Biblia entonces le prohíbe al creyente la opción del divorcio. Ahorita vamos a ver, a no ser por dos razones. Pero no empieza con eso, sino empieza diciendo, tú de él no te puedes divorciar y tú de ella no te puedes divorciar. No te puedes separar. Hay gente que dice, vamos a un tiempecito de separación. No hay tiempecito de separación. A no ser que la gente están pegando y cosas así, pues para que no haya, porque las cosas, no haya un conflicto que mate a alguien, hay que entonces quizás separar a la persona, pero no es el consejo de separarse y esto se arregla. Eso es un instrumento en el tratar de mantener la pareja unida. Y la palabra entonces me dice que la opción del matrimonio en el versículo 10 y 11 no es una opción para la pareja cristiana. No es una opción. Y clavar ese clavo primero, porque hay mucha gente que viene, bueno, si las cosas no me salen bien, yo entonces me divorcio. Y tu amiga te va a decir, ay, sí, bueno, mira, qué bueno, te vas a casar con él. Bueno, si te dice sí, te es infiel, pues tú como que, tú puedes seguir tu vida. Que esto es una etapa de tu vida. Y la Biblia entonces me está diciendo, cuando tú entres al matrimonio, tú tienes que botar todos los paracaídas del avión. No hay opción de salida en el matrimonio. Que eso nos ayuda antes de casarte. La idea es si tú te vas a casar con alguien, que tú vas a buscar salida cuando pasen el tiempo, cuando hayan problemas. Si la primera que me haga, hay personas que se casan otra vez, que las estadísticas enseñan que el divorcio siempre está en el primer año o en los 20 años, pero a la gente que se casan por segunda vez, el divorcio es más rápido. Y más rápido el primer año y más rápido en el segundo, en el tercero y el cuarto, todo es más. Porque las personas ya como que ven a la persona, ya dicen, no, ya sé lo que me va a hacer. Y la persona entonces como que ya me divorcia. Y lo que me está diciendo la Biblia a mí es esto, que el creyente se casa nunca para decir, a ver hasta dónde vamos. El creyente hasta que la muerte te separe. Es entonces el voto matrimonial. Y los matrimonios que llevan años, si usted hablara con mi papá, se me olvidé cuando casé a mi papá en los 50 años de boda. Y hice los 50 años de boda a mis padres. Y ya no me acuerdo qué año fue. Y ellos ni se acuerdan tampoco. pero la idea es que uno dijera, ay, mira, 50 años casados. Pero yo que estaba ahí, me pasaron muchas cosas en el matrimonio. En los matrimonios que perduran, no son matrimonios perfectos, sino son matrimonios donde la gracia de Dios y la fuerza del Señor se manifestó, apoyando, ayudando, perdonando, haciendo los cambios, los ajustes que hay que hacer para que mutuamente uno vive para el uno, agrada a la esposa y el otro agrada al esposo, según hablamos la semana pasada. Pero mire conmigo el segundo punto. Cuando hay divorcio, versículo 11, y si se separa. Y de pronto la Biblia me enseña, mira, no que Él te está dando una opción a divorciarte, sino que te está diciendo en la realidad del creyente. Hay personas que no van a seguir al Señor. ¿Cómo tú ahora que no sigues al Señor en esa decisión continúas siguiendo al Señor en las próximas decisiones? Digamos que si se separa, la mujer se separa del hombre. Versículo 11, quédese sin casar.
o reconcíliese con su marido. Y la opción entonces de la Biblia es esta, miren, a ver se lo voy a poner todo junto. Es, el creyente no se divorcia, excepto por dos razones, que no son, que traen el divorcio, sino son opciones que ahora quedan en su criterio. Uno es cuando hay adulterio, y uno puede perdonar, y debe de perdonar y seguir trabajando, pero no siempre se puede. Dios dice que los matrimonios están casados, excepto en el caso, Cristo, excepto en Mateo 5 y 19, excepto en el caso de adulterio. El segundo caso, donde la persona se puede casar o se puede divorciar, me va a decir en versículo 15, si el incrédulo se separa, sepárese. El creyente no está sujeto a servidumbre en tal caso. Mire un momentito, cuando Jesucristo está en los evangelios hablando del matrimonio, Él está hablando a gente que todos van a la iglesia los sábados. Todos saben diezmar, todos saben inmoralidad, todos saben adulterio, todos tienen los 10 mandamientos en la puerta de su casa, que escritos, los cuadros que adornan las casas de los judíos son los versículos de la palabra de Dios. Él no tiene que estar enseñando el matrimonio. Él está diciendo que entonces uno se casa, y a no ser por el caso, como usted en la Biblia, por el caso de adulterio. Cuando Pablo está predicando el evangelio, él entonces está predicando el evangelio en un contexto donde están entonces gentiles, ustedes y yo, que no tenemos la trayectoria, no tenemos el ejemplo de abuelos y padres y tíos que todos siguen la palabra. No tenemos eso siempre. Y que entonces está más el paganismo en nuestro corazón, la idolatría en nuestro corazón, donde entonces está la opción de divorciarse. Cuando no me gusta, cuando algo pasa. La Biblia entonces me está diciendo a mí que cuando uno está casado, aun cuando la persona es inconversa, que el creyente, si él quiere, sigue con el que no es creyente. Y si la otra quiere, y él es el creyente, siguen aún cuando la Biblia me dice aquí, si a él quiere. Si el inconverso quiere, siguen casados. Si el inconverso no quiere, el que sea inconverso no quiere seguir, entonces ahí está el divorcio. Miremos, lo que me está diciendo la Biblia es esto, algo interesante, que en el llamado del evangelio nada toma prioridad. Ni tus hijos, ni tu familia, ni tu mamá, ni tu esposo. Alguien le preguntó al Señor, Señor, quiero seguirte. Y el Señor le dice a él, para seguirme tienes que, usa la palabra, odiar a tu padre, tu madre, tu esposa y tus hijos y seguirme a mí. Lo que está diciendo el Señor no es que odie a la persona en ese sentido, sino que en comparación, Cristo llama en su evangelio a la gente. Es la salvación de tu vida. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que cuando el evangelio llega al hogar, a un contexto, a una cultura donde la gente son inconversas, que el evangelio salva a uno y no salva al otro. Y la pregunta de los corintios era, Pablo, tenemos este problema, y el problema es, ¿qué hacemos ahora cuando hay una persona que no es creyente en el matrimonio? ¿Se aplica a todo lo demás? Y la Biblia me está diciendo, sí se aplica a todo lo demás, excepto si el inconverso te presenta el divorcio diciendo, yo no quiero estar con una mujer que quiere bautizarse, ha aceptado a Cristo. Yo no quiero eso. Que entonces ahí la persona me va a decir a mí, Dios entonces te llama a paz. Ya esto parte del corazón. Usted no está diciendo, yo voy a tratar a mi esposo inconverso mal para que él entonces se divorcie, y cuando él se va a divorciar, yo entonces digo, yo no fui. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Que entonces cuando el creyente vive para el Señor y la persona no quiere eso, el inconverso no quiere eso, porque si es creyente debe de querer eso. Que la Biblia entonces me dice, Dios, debemos de hacer todo lo posible para salvar el matrimonio. Y todo pasa en el matrimonio, pero las cosas que pasan en el matrimonio pasan también. Y la Biblia me está diciendo, la única opción en el caso de adulterio, o en el caso del abandono,
por el inconverso, donde la persona o un creyente que dijera, no voy a proveer a mi esposa. Hay gente que están casados con gente como si estuvieran viviendo juntos. Viene el hombre o la mujer como a dormir nada más y se va, mira aquí te traigo la ropa. Que el matrimonio debe juntarse, decir eso no es un matrimonio, tiene que haber, el hombre tiene que trabajar y traer dinero, tiene que estar cuidando el hogar con todo lo demás. Y si es ella va a estar cumpliendo sus deberes el uno para el otro. No es nada más seguir casado y él vive por allá, yo vivo por acá. Que me recuerda a mí que si usted está viviendo con alguien casado y usted dice, bueno, ya nos vamos a separar, que usted no puede seguir separado sin divorciarse en el matrimonio. Tiene que haber una razón. La persona no puede como si no estuviera pasando algo en su vida que necesita atención del Señor. Y la Biblia entonces me está diciendo, en caso de quién deja a uno, quién deja al otro, que la Biblia entonces me dice, uno entonces tiene que traer el final de ese matrimonio. Mira, aquí viene otra pregunta. La pregunta sería, ¿cuándo uno se puede casar otra vez? Y la Biblia me dice, si la persona, si tu marido, si un cónyuge, una pareja, comete adulterio, que eso rompe el matrimonio y usted entonces es libre a casarse. Si la persona se divorcian, el creyente tiene que quedarse sin casar, versículo 11, o reconciliarse con el esposo. Si él tiene mal genio, si él no trabaja bien, o si la persona es otra razón que adulterio, el matrimonio entonces no se puede divorciar. Y la Biblia me dice, y si se te divorcia, tienes entonces que estar sin casarte, o en el tiempo te reconcilias con el esposo. Eso es una batalla espiritual, porque todo el mundo quiere decir, yo si me divorcio ya viene un amor, porque la gente está pensando en su felicidad cuando hablan del casamiento, están pensando en el próximo que voy a tener, o ya lo tienen por ahí. Es como que ahora estoy esperando a que, es como trabajar las cosas, divorciarme y casarme. Y la Biblia entonces me está diciendo, te agarro cuando tú te divorcias y te casas, cuando no ha habido una razón bíblica de adulterio o de que la persona te abandonó. El inconverso no quiere seguir contigo. Y la Biblia entonces me está diciendo, no, usted, para que las cosas queden bien, cuando usted si se divorcia, dice la Biblia, en el caso que hay, el compromiso es ahora no casarse. ¿Cuándo la persona puede casarse otra vez? Bueno, si la razón fue bíblica, el divorcio, que sería entonces el adulterio o el abandono. Pero la otra razón es que cuando usted está ahora sin casarse, usted es la divorciada, y usted ahora no se va a casar porque se divorció, que cuando la pareja se casa de nuevo, usted entonces está libre a casarse. Porque al casarse esta persona, que entonces ha tenido su unión con la otra persona, ya eso es otro problema, pero estamos hablando de la persona cuando se casa otra vez, el creyente que está escuchando, que entonces ahora usted solamente se puede casar cuando la otra persona, o si fue algo bíblico de adulterio, si fue algo que te abandonó, o el inconverso que te dejó, o si es que ahora ya la persona se fue, y claro se fue, y ahora se casa con la otra persona. Y eso entonces es la opción del divorcio. Y mire cómo Dios nos llama a paz. Nosotros vivimos en una lucha, muchos de los creyentes, porque él está hablando de creyentes, vivimos en una lucha de qué hago, divorcio, no me divorcio, y no puedo más, y como que uno está en una lucha lo que usted está viviendo. Y la palabra de Dios me dice, déjate de luchar, tú tienes que enfocar la espiritualidad en el hogar, vive tu parte nada más, no busques a la otra persona que se arregle, tú da nada más de tu parte hacia el Señor. Y la Biblia me dice lo demás cuando va cogiendo su rumbo, que la Biblia entonces me dice, mire en el versículo 16, al versículo 15, pero si el incrédulo se va, ahí está esa razón donde sepárese, pues no está el hermano o la hermana, trabaja al igual para los dos, sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Decimos, ¿qué paz está llamando Dios? Y miren el versículo 16,
Porque ¿qué sabes tú? Está hablando a creyentes, ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizás salvarás, harás salvo a tu marido. ¿Qué sabes tú, oh marido? Porque siempre es uno y el otro. Si quizás harás salva a tu mujer. Y lo que la Biblia está diciendo, Dios te llama a que no tienes que preocuparte si hiciste bien o si vas a hacer mal. Que Dios en la cruz del Calvario perdona al divorciado, acepta a la persona que ha destruido y quebrantado su hogar. El Señor está diciendo, déjame a mis manos cómo yo voy a actuar y arreglar a la otra persona. No es tu responsabilidad el tratar de decir, pues yo aguanto aquí más, aunque me cometió adulterio. No, yo aguanto aquí más, aunque me dejó y no provee para el hogar. Yo aguanto aquí más porque... Y la Biblia me está diciendo, ¿qué sabes si lo vas a salvar o no? ¿Qué implica? Que la Biblia entonces me está diciendo, Dios tiene este propósito de salvar tu conciencia, tu lucha y tus caídas. Cada mujer tiene su historia de infidelidades y de problemas en sus vidas que sienten que no están en paz. Y Dios entonces te está diciendo en la cruz del Calvario, Dios que conoce todo eso, te llama a paz, te llama a poner tu fe en Cristo, a confiar en Él, a saber que Él tomó tu lugar para que en ese lugar donde Él toma todas tus vergüenzas, toma todas tus caídas, todos tus quebrantos, todas tus fallas. Dios en Cristo, hermana, hermano, te llama a paz. El creyente aplauda ahí, el creyente no vive por un lado como me voy a divorciar. Y por el otro lado tampoco vive como, ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué va a pasar? Que el Evangelio le enseña a este que quiere divorciarse, a decirle, no, usted tiene que trabajar en el matrimonio. Y le enseña a este, no, Cristo te ha hecho free, libre, en tu matrimonio, en el mismo mensaje que sana a uno y que sana al otro. En esta mañana no sé dónde usted está, hermana, no sé dónde usted está, hermano, en nuestras vidas. Y la Biblia me está llamando a mí. Son los problemas matrimoniales que nos llevan a entender más de la salvación de Cristo. La Biblia me dice a mí que Cristo es el esposo que muere por la esposa, que Cristo es el Señor que muere por la iglesia. El matrimonio es nada más el stage, el drama donde uno está viviendo lo que Cristo ha hecho por uno, que aun cuando hay quebrantos en su vida matrimonial, Dios tiene el poder a través de Cristo de llamarte a paz, de saber que han fallado, de entender que hay pecado, pero la sangre de Cristo borra el pecado, limpia el pecado. El matrimonio puede comenzar otra vez porque Dios te ha limpiado. Él te llama a paz. Aun cuando Él tiene que irse o ella tiene que irse, Dios te llama a paz. Te llama a paz si se va y te llama a paz si se queda, porque la sangre de Cristo ha hecho la paz en tu vida. Y siendo justificados, ya usted no está buscando en el matrimonio su justificación. Usted no está buscando en el matrimonio que se porte bien, que me respete a mí. Usted no busca ahí su identidad, no busca ahí su significado, no busca ahí su justicia. Cristo es la justicia. Y cuando la persona falla, usted puede extenderle la paz que usted ya tiene en Cristo. Y la Biblia me dice en el matrimonio cristiano, el Satanás está obrando para destruir el matrimonio. Que el matrimonio es más estricto de lo que usted cree, pero el matrimonio es el lugar más bonito donde usted pueda pensar, porque ahí está la gracia de Dios. Que aun cuando hay divorcio y la persona se va, Dios te ha llamado a paz. Nada ni nadie te puede quitar a ti del amor de Dios que es en Cristo Jesús, aun cuando el hombre te deja por la otra mujer. Vive en paz. No sigas luchando como por qué me lo hizo y por qué me hizo y ahora me hizo. Mira cómo me hizo y ahora estoy yo siempre en la lucha. Que quién es ella y quién soy yo y por qué ella, qué tenía ella que no tenía yo. Y Dios te llama a paz. Y cuando se va, si se va, cuando se casa
usted está en paz. Y si no se casa, usted dice gloria a Dios. Porque en la sangre de Cristo, la presencia del Señor está con usted en todos los problemas de la vida. Para guardarte de inmoralidad. Y pues cuando la inmoralidad ha hecho estragos en tu matrimonio, Dios te llama a paz. Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias, Señor, otra vez por recordarnos acerca del Evangelio y cómo impacta, Señor. Impacta cuando nos vamos a casar, impacta cuando estamos casados e impacta, Señor, cuando hay problemas donde aún pudiéramos divorciarnos y donde aún nos han quebrantado el corazón y ha habido divorcio. Que tú, Señor, tienes el alcance con tu paz de guardar la mente y el corazón en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en los problemas matrimoniales. Y te damos a ti el honor y la gloria. Si usted está aquí, hermano, hermana, amigo, si usted nunca le ha pedido a Cristo que entre en su corazón, ahí en este